Entonces, el tema que vamos a abordar como parte del proceso corresponde al planteamiento del problema. Es uno de los puntos también necesarios de revisar cuando hacemos una propuesta de investigación, aunque en el caso nuestro es una investigación en términos cortos, en términos de la lectura y la escritura, que tienen que ver con ese proceso. Y también, pues estamos necesitados como de analizar en realidad cómo se hace un proceso de escritura de un ensayo académico, llámese científico, o también otro tipo de textos. Pues cuando abordamos textos como el informe de investigación, como lo que tiene que ver con un artículo de investigación u otros documentos en el mundo académico, pues tenemos que hacer un proceso. Ese proceso siempre va a tener implícito la pregunta de investigación y va a tener el planteamiento del problema. Entonces, ustedes aquí en este árbol, pues vamos trabajando como con cada uno, ¿no? O sea, el proyecto de aula sería el centro, que ya lo hemos discutido en las otras clases. A través de planes de escritura vamos organizando lo que va a contener esa propuesta. Está la pregunta, que es en el momento en el cual nosotros estamos. Estaría después de haber organizado de manera lo mejor posible la pregunta de investigación, vendría el problema y a la par podemos ir identificando cuál será el tema. De ese tema grande salen unos subtemas y de toda la propuesta saldrían los conceptos. Todo digamos, esta conexión entre las partes tiene unos objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos. Ellos están muy relacionados con el tema y con los subtemas, principalmente. Entonces, el tema de hoy es el planteamiento del problema, la revisión de la pregunta a través del ejercicio que hemos propuesto. Miramos también una herramienta que hemos incorporado al curso que se llama Turnitin, y a través del Turnitin podemos ir analizando de qué manera en algunos casos se nos puede tildar de plagio. O sea, el plagio lo revisa el Turnitin, que es un programa, a través de pronto de las formas en que nosotros citamos y no referenciamos el lugar donde lo hemos organizado. Entonces, digamos que en algunos casos hacemos plagio sin darnos cuenta, de manera un poco por desconocimiento, porque no reconocemos que cuando yo hago un enunciado, estoy hablando de enunciados que no son míos y que corresponden a autores diferentes a mi voz y que yo debo hacer esa referencia. Entonces, en el texto académico, este punto es clave y se hace la necesidad de aprender a hacer la citación, ya sea por citas directas, en el momento que nosotros queramos incluir un concepto o creamos incluir alguna idea que no es nuestra, pero que pertenece a una página específica. Eso no es malo, pero digamos que lo que se censura es que no sea reconocida en el momento en que nosotros lo incorporamos a los textos académicos. Entonces allí viene
esta revisión. En algunos casos se puede hacer por otros programas. También Word tiene forma de hacer la mirada hacia este punto que tiene mucho que ver con aprender a respetar las voces de quienes hemos incorporado nuestros textos. Ello, digamos, ya en términos de una tesis o en términos de un texto que ustedes tengan que entregar en cualquier área del conocimiento o en cualquier materia que ustedes estén cursando, pues es censurable, ¿no? Entonces, puede ser censurado por la institución, por el docente, y puede ser descalificado y puede traer unas consecuencias. Entonces, digamos que tenemos que estar eh, muy conscientes de la manera que actuamos a la hora de hacer una producción. Entonces, pues la idea nuestra en el texto de conocimientos previos era tratar de mirar la escritura de manera directa sobre cómo ustedes llegaron al curso. Pero lógicamente la herramienta de la virtualidad pues los tentó a muchos y hicieron revisión pues de páginas y no las reconocieron. Muy diferente a cuando trabajamos en la presenciabilidad, este mismo ejercicio, porque los estudiantes lo hacen en el aula y lo hacen a mano. Entonces, hay una distancia entre ese momento y el momento que estamos viviendo nosotros. Eh, pero más que todo es también hacer conciencia de la forma en que si nosotros copiamos, tomamos de otro lado, pues no vamos a saber realmente quiénes somos en términos del ejercicio. Entonces el ejercicio requería esa, digamos, autenticidad. Vamos a ver cómo la manejamos, porque ya cuando uno revisa acá y revisa allá, pues se da cuenta, acá estoy diciendo las preguntas de investigación, y revisa los ensayos, pues ve que ahí hay una distancia eh, entre el tipo de escritura. Y no era un ejercicio que estaban midiendo notas, sino que estaban haciendo el ejercicio de los conocimientos previos. Entonces ahí tenemos que mirar esa, esa parte que es importante, tanto para lo que tiene que ver como la ética profesional. ¿Sí? Estaríamos entonces para revisar esa parte y también revisaríamos la tarea pendiente que estaría relacionada con la construcción del planteamiento del problema a partir de los ajustes que hagamos de la pregunta. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que para hacer la revisión de nuestra pregunta de investigación, eh, desde el punto de vista teórico y haciendo como una condensación de los autores, ellos afirman que para que una pregunta de investigación pueda ser revisada por la misma persona que la realiza, deberíamos hacernos estas preguntas. O sea, son preguntas iniciales que después estaban complementadas con las que yo eh, compartí con ustedes en el taller. O sea, estas son las primeras y que nos tratan de mostrar, vamos a la clase 2, que una pregunta de investigación estaría enmarcada en la relación que existe con el problema que vamos a investigar. Además, tiene que estar ubicada en un área del conocimiento, porque el área del conocimiento es la que nos va a dar el peso para poder aportar a la propuesta.
Entonces yo estoy hablando específicamente desde la ingeniería civil o desde la medicina o desde, bueno, del área del conocimiento en la cual nosotros estemos formándonos. Y eso nos va a posibilitar que haya una mayor precisión y aprendizaje sobre la terminología, sobre los conceptos, todos estos, digamos, puntos necesarios. También nos dice que es importante analizar el dónde, el contexto. El contexto, pues implica que nosotros no lo vamos a hacer de una manera general, sino que si lo encuadramos en un espacio específico, esto nos va a dar la opción de ser más precisos y menos generales a la hora de hacer un trabajo. Y el cuándo también es el contexto de tiempo. Entonces, eso se, digamos, cuando abordamos estas preguntas, estamos aprendiendo que si elaboramos una pregunta de investigación, en cualquier caso de nuestros textos académicos, estos interrogantes nos hacen pensar si nuestra pregunta de investigación está completa o le hace falta algo. Entonces, digamos que aquí estarían las preguntas que posteriormente entonces las trabajaríamos haciendo primero la defensa de ellas y posteriormente mirando cuáles son las dificultades que éstas presentan. ¿Sí? Entonces, digamos que sería como lo que corresponde. En el caso del Turnitin, pues ustedes lo tienen en su clase, como ya se los expliqué, lo incorporamos como una herramienta al curso y lo vamos a usar pues cuando tenemos textos para entregar. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí yo les coloqué el Tunite, qué es y para qué sirve. Es una plataforma que permite corregir, calificar y rastrear trabajos. Nosotros aquí todavía solamente lo estamos usando para revisar eh, del plagio, ¿no? Pues mirar cómo se utilizó la consulta. Entonces permite realizar revisiones de manera rápida y sencilla, a la vez integra una función avanzada. Esta sería la que estamos analizando nosotros, ¿eh? El plagio en casos de plagio. Entonces, la mayoría de los textos, algunos me dijeron que les hacía falta. Ahora miramos, estarían aquí y les voy a explicar de qué manera aparece, ¿cierto? Entonces, este es el programa. Aquí estarían los documentos de ustedes. Se llaman conocimientos, ensayo de conocimientos previos. Y aquí estarían los que se, se pasaron por la herramienta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí solamente estamos trabajando la similitud. Entonces, él me da la opción, aquí me dice el número, el porcentaje. Entonces, ustedes aquí pueden apreciar, pues que la plataforma también me toma pues los encabezados, esos no los tendríamos en cuenta. Entonces me dice, por cada situación, digamos, no tenemos, él va sumando, entonces uno tendría que restarle en el caso de, de esta parte que corresponde al enunciado, de esta cita,
¿cierto? Que pertenece al taller y algunas veces toma pues lo que tiene que ver con eh, algunos nombres, ¿cierto? Entonces, cada llamado de atención, pues él me lo muestra, ¿cierto? Ya, estas uno las puede incorporar y me dice, bueno, de dónde fue tomada la idea fundamental, ¿sí? ¿Dónde puede aparecer esta misma idea que yo he expresado aquí? Entonces dice química, topografía, construcción de suelos y una fuente de internet. ¿Sí? Él va dando lo tal y él va sumando y me da un 52%. ¿Sí? Entonces suma las fuentes de donde fueron tomadas. ¿Sí? El blog, tal. En el caso, pues, que puede ocurrir, este es el más alto porcentaje, ¿no? 52%. Y él me da un informe, me dice de dónde y tal. Ahí solamente estamos usando la herramienta para, para esta parte que vamos a ir incorporando y analizando. Entonces ustedes, así se usa el programa. Lo que pasa es que la plataforma, pues la Universidad del Valle no la tiene abierta para ustedes, ni para los profesores. Esto lo tengo yo de la Universidad Nacional, que cuando trabajé con ellos. Entonces, uno sigue ahí, digamos, incluido y hace parte, pues, del uso. No puede usarlo ya con unas contraseñas que corresponden, pero la universidad, pues, yo estuve mirando y no permite abrirlo. Entonces, creo que lo usan solamente para lo que tiene que ver con grupos de investigación, porque sería muy, digamos, creo que válido que ustedes pudieran tener acceso, ¿cierto? Y que ustedes mismos hicieran esto. Pongamos aquí, no hay ninguna similitud, ¿sí? Es un trabajo limpio en términos de la propuesta. Entonces, y no hubo problemas de citación y cada uno de nosotros pues tiene su informe. Sería muy necesario que cada uno pudiera entrar al programa, pues, y hacerlo ustedes mismos. Y allí 9% de originalidad. Esto es para eh, aprender eh, un, un punto que tiene que ver con la forma de escritura dentro de los procesos académicos en la universidad. ¿Sí? Como la universidad o el ambiente académico requiere pues de un manejo claro de las citas y de la incorporación de voces que no son las mías. Entonces, digamos, bueno, aquí hay 9% y así cada uno pues lo puede revisar. Ahora me dicen a quién le hace falta. Como les dije, esta pues no tendría, eh, uno podría descontar de ese valor total las 7, ¿sí? Las 5. Aquí lo difícil es que como no tienen acceso al programa, entonces pues no, las llamadas de atención de cada uno, es estos numeritos, pues no son activos para ustedes, sino el total, les da el total. Entonces,
Dice el 1, donde es el 18%. No está activo aquí, pero ustedes, eh, sin embargo, aquí en la 1 aparece pues que sí fue referenciada. Entonces, uno también tiene que ir leyendo, ¿no? Si yo hice mi cita, como está aquí el caso de Natalia, en la número 1, pues está la cita, ¿no? Y cuando se reduce el final de según y hace la cita adecuada. Entonces, lo que hace el programa es mostrar, bueno, aparece, qué es lo que aparece de acuerdo a lo que cada uno aportó. Eso lo vamos a ir aprendiendo, pues, porque tenemos que trabajar lo que tiene que ver con la forma de incorporar las voces en nuestros textos académicos. ¿Sí? Y así cada uno pues tiene lo puede encontrar eh, en el campus virtual y revisarlo. eh, y pues posteriormente me dicen a quién le hizo falta de pronto esa revisión. ¿Sí? Desafortunadamente pues no pueden tener ustedes acceso directo, pero pues lo vamos a seguir usando en términos de lo que nosotros queremos ir mejorando. ¿Sí? Ese sería como el segundo punto que íbamos a revisar hoy. El uso del Turnitin para mirar la originalidad de los textos, y eso tiene que ver con aprender también, dentro del curso lo vamos a hacer, a lo que corresponde a la citación. Bueno, esa sería esta parte, y ese sería el taller, y digamos, la mirada de hoy nos interesa revisar, bueno, un problema de investigación para el caso nuestro. Ustedes lo pueden ver en esta imagen, y cómo podemos ponerlo un poco más grande para explicar lo que tiene que ver con lo que estamos trabajando. Entonces, una investigación en el caso nuestro específico surge de la necesidad de revisar la lectura y la escritura en el campo universitario del conocimiento. Ahí revisamos cómo estamos escribiendo, cómo leemos, cómo investigamos. Entonces, ese sería como el caso particular de nuestra asignatura. Tratar de incorporar la investigación a lo que corresponde un proceso de escritura, ya con los contenidos específicos, bueno, cómo se hace una referencia a la hora de hacer una citación, cómo se ubican las bases de datos, cómo se construye escritura desde el párrafo, desde la frase, cómo, cómo los signos de puntuación entran a jugar un papel importante dentro de ese proceso, de lo que tiene que ver con la comprensión, cómo se usa todo lo que tiene que ver con los conectores lógicos para construir párrafos y conectarlos. Bueno, todos los puntos que nosotros tenemos en nuestro programa, pues están acumulados allí y se van dando la vía para que nuestra propuesta pues se nutra. Entonces dice que hay unas ideas, digamos, la primera pregunta que nosotros nos hicimos y que empezamos de manera vaga a indagarla, ya sea para el ensayo de conocimientos previos o fuera para el caso propio de la pregunta que incorpora nuestro proceso. Hay algunas fuentes, lógicamente,
al hacer el diagnóstico vemos que las fuentes que usamos son fuentes no muy confiables, ¿sí? Eh, que en el momento de pertenecer ya al campo académico universitario, pues no son reconocidas, ¿sí? En el término de tareas.com era para bachillerato, inclusive Wikipedia, porque en cierta forma esta página es, digamos, libre y, y en algunos casos, por esa libertad que es importante dentro del proceso de la publicación, ya socialmente es una página que tiene muchas fortalezas, pero también de cuidado, porque como en algunos casos publica cualquier persona y la revisión en algunos casos no es muy adecuada y podemos repetir errores. Entonces, mi recomendación es no, ella nos sirve en caso de que nosotros necesitemos una información rápida, eh, porque eso sí lo tiene, digamos, en una página que propicia información completa, pero vendría no para usarla textualmente en nuestros documentos. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, ¿sí? En algunos casos no se hace una revisión y esto lleva a repetir errores conceptuales y errores que pueden, pues, en determinado momento, si el docente es muy juicioso con su lectura, pues, ¿usted de dónde sacó esto? Esto no es verídico o esto no es confiable. Entonces, no es una página para usar en términos de lo que nosotros de pronto nos solicitan en la universidad. Entonces, bueno, eso de las fuentes lo tenemos que analizar bien. Nosotros tenemos áreas, o sea, las áreas que corresponden a nuestro trabajo. Ya estamos estudiando, estamos en primer semestre, en cuarto, en quinto, en sexto, y cada uno de nosotros está aprendiendo sobre esa área del conocimiento para posteriormente ser un profesional. Entonces estamos ubicados allí en ese espacio. Ah, nosotros podemos mirar también antecedentes, o sea, de la pregunta de investigación que yo eh, me pregunté, me indagué, me cuestioné, pueden haber algunas investigaciones que impliquen que lo que yo me estoy preguntando en este momento, otros autores ya lo han eh, analizado. Entonces a eso le llamamos antecedentes. ¿Sí? El concepto de antecedente, como la misma palabra lo dice, nos antecede, o sea, antecede investigaciones, ya sea informes de investigación o artículos. Se hace una investigación sobre el tema y aquí vendría el planteamiento del problema, es el, digamos, el que recoge la pregunta de investigación, los objetivos y el por qué hacemos dicha investigación, que sería la justificación. Entonces, nosotros empezamos por aquí, pero esta pregunta hace parte de este concepto general del cual queremos revisar. Entonces, ese sería como el mapa o la infografía del tema que queremos abordar. Entonces dice que nos interesa qué es un problema de investigación, ¿cierto? Y la manera como lo vamos a evaluar, esa problemática, si es posible, entonces aquí viene la revisión de la pregunta. Por eso es necesaria la revisión de la pregunta de investigación, tanto en el contenido como en la forma, cómo lo escribimos, cuál es nuestra escritura allí, cuáles son las dificultades que se presentan en la construcción de una pregunta de investigación, nos está mostrando también que no usamos las palabras en el lugar adecuado
y eh, en algunos casos vemos la presencia de la oralidad en la escritura. Entonces, digamos que ese ejercicio de escritura ya nos está mostrando algunos puntos necesarios para revisar en nuestra propia escritura. Entonces, digamos que eso sería como lo necesario. Y esa revisión nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿qué? ¿Esto sí será posible investigarlo? ¿O está tan enredado, tan mal escrito? ¿No está la idea central bien organizada? ¿Qué, digamos, dificultades tiene para realmente mirar si cumplimos o no cumplimos con un problema de investigación? Entonces, en ese caso estaríamos haciendo esa revisión. Eh, Nosotros aquí en la teoría se habla de dos maneras de escribir el planteamiento del problema, pero nosotros lo vamos a hacer en forma de párrafo y ese párrafo debe apuntar lógicamente a la pregunta. ¿Sí? De esta manera el problema de investigación siempre estará basado en la situación que se ha identificado con posible solución. Las posibles soluciones nuestras, ¿cuáles son? Pues producir un texto. ¿Un texto cuál? A un ensayo. El ensayo es el que va a resolver de manera expositiva y argumentativa lo que nosotros queremos plantear como problema. ¿Sí? Entonces, aquí estaría el material. Sería este. Vamos a abrirlo y dar una explicación. Ustedes también tienen un video allí en la tarea que sería importante que lo revisaran. Entonces, nosotros estaríamos en este primer paso. Vamos a definir, bueno, cuál es la información que nos interesa revisar. Hay que evaluarla en términos de lo que ya hemos dicho, contenido y forma, y además sí, al hacer la búsqueda de información, si realmente es viable o no. Hay que analizar esa información y posteriormente, pues hacer como una especie de síntesis. Eh, Nosotros estamos trabajando con investigación tipo cualitativa, así se llama, y está relacionada con el tema específico que nosotros queramos trabajar. Entonces, el punto de partida es, bueno, esa pregunta de investigación, se encuentra información sobre ella, dónde y qué resultados ha traído. Digamos, en cierta forma, hay que hacer una revisión bibliográfica. Entonces, cuando yo hago un planteamiento del problema, lo que hago es afinar esa idea. ¿Cierto? Concibo la idea, busco los fundamentos bibliográficos y le voy dando, digamos, un mayor peso a lo que quiero hacer. Eso es el contenido. Todos estos elementos que están aquí tendrían que ver con el contenido y el contenido está amarrado lógicamente a la escritura de la pregunta y en este caso en el planteamiento del problema. Entonces debe ser claro, preciso y que se entienda. Entonces cuando hablamos de accesible estamos pensando en esos, digamos, en esas características. Cuando hablamos de pregunta de investigación y de escritura, aquí lo estamos amarrando la escritura al problema de investigación, pero toda escritura tiene precisión,
¿cierto? En el caso específico del planteamiento del problema, dice que la extensión implica precisión, que realmente yo lo pueda hacer, dónde voy a encontrar la información, que sea útil, que se pueda cumplir en un tiempo, no que sea algo que no se va a poder resolver. Y en el caso específico nuestro, pues tenemos que amarrarnos a la tarea. ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos en el curso? Escribir, leer, aprender sobre ello, pero lo aprendemos desde nuestros propias ideas, nuestras propias eh, inquietudes. Y por eso sería original y sí, qué tanto es factible en un texto corto como el que nosotros queremos desarrollar. Que sea relevante, pues creo que las preguntas que ustedes se hicieron son relevantes. En ese punto no estamos, digamos, en contravía, solo que necesitamos precisarlas para poder que cumplan como el proceso que queremos eh, trabajar. Entonces, ustedes en cierta forma ya han hecho este proceso, ya observaron una realidad desde su área del conocimiento y consideraron que ese era eh, el momento de ustedes analizarlo a través de lo que nosotros queremos hacer. Podemos realizar otros trabajos, podemos profundizar en el tema, ¿sí? Y eso nos permite también delimitar el problema, ¿sí? Porque no lo podemos hacer de manera general. Factible, pues que realmente sí se pueda encontrar el material, eh, en este caso, la factibilidad nuestra es que podamos investigar sobre ello, que tengamos el tiempo para recurrir a la comprobación de escritura argumental y expositiva y así poder decir que ese es nuestro trabajo final. ¿Sí? La delimitación es muy importante porque pues a medida que nosotros vamos haciendo ese ejercicio, pues nos va a dar el proceso de la primera etapa. ¿Sí? Si valoramos y justificamos que lo que queremos hacer es necesario. Necesario en el caso nuestro sería aprender a leer, escribir, a consultar, al uso de todo lo que tiene que ver con la escritura. Nos dicen que debe ser factible, novedoso, que sea importante, que haya interés y que haya precisión. Estos elementos son necesarios afinarlos dentro de lo que ustedes van produciendo. ¿Sí? Digamos que son. Cuando yo me planteo un, un problema, también al igual que la pregunta de investigación, tengo unas formas de evaluar. Entonces, miren que todo es muy semejante a lo que hicimos con la pregunta. Hay datos, hay situaciones, cuáles son los hechos anteriores que guardan relación al problema, cuál es la situación actual del problema, es relevante, ¿sí? ¿Por qué creemos que ese problema que nosotros nos hemos planteado eh, puede estar pasando? Entonces ahí lo podemos relacionar pues con lo que nosotros tenemos en nuestras preguntas. Entonces, pongamos de qué manera en el siglo XXI la implementación del software BIM para la planeación y construcción de obras civiles en Colombia puede potencializar el desarrollo del país. ¿Sí? Entonces, pues de qué no sería. Ahora eso lo hacemos en la segunda parte. Aquí sería la implementación del software. Este sería el sujeto y construcción de obras civiles en Colombia en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que es organizar la pregunta.
Pero relacionado con lo que a nosotros nos interesa aquí, digamos, ¿qué es lo que puedo, con esto, cómo puedo construir problema? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos, situaciones, conceptos? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de organizar primero nuestra pregunta de manera tanto lo que tiene que ver con el contenido con la forma en que está escrita. Y eso nos va a permitir pues resolver estas cuestiones que nos reta el planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, ese sería como lo que vamos a hacer hoy. Esquema sobre las funciones del planteamiento. Entonces, hay un contexto general, hay un contexto específico. Todos estos aportes los podemos ir construyendo de una manera sencilla porque no estamos haciendo la tesis, ni estamos haciendo la monografía, ni un trabajo de un artículo. ¿Sí? Estamos tratando de hacer un ejercicio didáctico que posibilite hacer un ejercicio para mejorar nuestras escrituras, nuestra escritura y nuestra lectura. Entonces, como para resumir, en realidad plantear un problema es digamos, organizar, ¿sí? Organizar esa idea que nosotros tenemos y también afinar la parte de, bueno, tenemos un problema de investigación. Ella debe ir hacia unos objetivos, tiene una pregunta de investigación y le damos un marco del por qué lo hacemos, una justificación, en el caso de cada uno de nosotros. Estos serían los interrogantes y la delimitación del tema también es necesario, ¿no? Que también lo hacemos dentro de lo que tiene que ver con nuestra pregunta de investigación. Miren que aquí vuelve otra vez el espacio, el tiempo. Aquí pueden ustedes en la presentación analizar por qué me estaban diciendo que dónde y cómo. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que ver con el espacio y lo que tiene que ver con el tiempo son aristas que yo tengo que revisar en un trabajo cuando lo hago, sea un trabajo escrito, académico, en el campo universitario. Siempre estamos ubicados dentro de estos puntos para evitar la generalización. Las funciones delimita pues el problema, cuál es la pregunta, ¿sí? Y cuál sería el objeto de estudio, dependiendo del área del conocimiento. ¿Cuál es el motivo? Si es social, si es institucional, ¿sí? Y demuestra si es factible, pues ya sabemos que la factibilidad nuestra, en el caso específico del curso, concierne con que nosotros podamos hacer unas mejoras en nuestra escritura consciente, en nuestra lectura, en nuestra búsqueda de datos, para permitir mostrar un texto académico. Que a través de la propuesta vamos girando a, bueno, cómo estamos escribiendo, cómo llegamos con la escritura y cómo ese mismo ejercicio deberá posibilitar que mejoremos nuestras, digamos, propuestas de escritura. Ahora, hay otros elementos que me sirven para evaluar lo que yo estoy tratando de hacer. Si tiene una conveniencia, si es relevante, si tiene implicaciones prácticas, qué voy a aprender de la teoría y también la utilidad metodológica, ¿sí? Ya que si me va a servir para hacer una búsqueda, cómo la voy a hacer. En este caso, estamos hablando de investigaciones grandes, pero nosotros la vamos llevando a nuestra propuesta, que es una propuesta corta y que tiene un objetivo principal, que es la escritura, ¿sí? Revisar la escritura. Bueno.
Aquí lo que sigue pues tiene que ver con ubicar un ejemplo para trabajar lo que concierne al tema. Entonces, digamos, si ustedes se pueden dar cuenta, quedamos que para nuestro ejercicio fundamental era el cómo y el por qué, lo que nos posibilitaba hacer un trabajo de acuerdo al que nosotros estamos planeando. Entonces, debe iniciar la pregunta con el cómo y debe iniciar con el por qué. ¿Qué sentido tiene esto? Pues particularmente estamos, digamos, mirando que nos sirva la construcción de un documento escrito que es expositivo desde el área del conocimiento y que es argumentativo desde las voces de autoridad. Nos hacen algunas, digamos, aclaraciones que no sé, cuando hacemos un planteamiento del problema, la ambigüedad no es, y en el caso de la pregunta también, o en el caso de la escritura, ni ambiguo, ni vasto, ni prejuicioso, ni inteligible es que no se entiende nada, desorganizado, incoherente. Entonces, digamos, Sarpieri, que es uno de los autores que estamos revisando de una manera sencilla, ¿no? Porque pues realmente para el caso nuestro, eh, yo les doy estos elementos con la necesidad, digamos que esta es introducción a la investigación, pero pues nosotros lo hacemos a nuestra medida. ¿Sí? Esto lo trabajan, digamos, ya en grandes investigaciones o en el trabajo del grado. Se puede evaluar ese problema y terminando allí uno podría decir que cuando nos revisan el problema de investigación, pues debemos pensar en los elementos con los cuales iniciamos en la presentación. Debe ser original, significativo, pertinente, viable y no descuidar cuál es el objetivo. En el caso de nosotros, el objetivo general es exponer sobre una temática específica desde nuestra área del conocimiento, ¿cierto? Y hay unos objetivos específicos que serían analizar, revisar teorías y argumentar. Argumentar a través de las voces de autoridad que lo que yo estoy exponiendo lo puedo organizar. Bueno, eso sería. Bueno, la justificación no la vamos a trabajar, sino solo hasta allí. Digamos que aquí ustedes tienen la manera como pueden evaluar un problema de investigación desde una teoría pues, que les puede servir para su trabajo de grado, para artículos que piensen escribir. Nosotros la vemos para tomar de ella lo que en realidad significa y la vamos amoldando a nuestra propia realidad, que es un documento de aula. Esa sería como la fortaleza que debe eh, construir la teoría en determinado momento. Entonces, todo eso va a redundar en si realmente estas preguntas que nosotros nos hacemos pueden construirse como propuestas para hacer. Recuérdense que nosotros aquí estamos pensando, o sea, la tarea fundamental que todo lo que hacemos apunta a la escritura, ¿no? Entonces, de un texto académico. Texto académico, texto académico, y ese texto académico pues tiene que ver con el ensayo. ¿Sí? Es
digamos, el ensayo que tiene dos características. ¿Sí? Este es positivo y es argumentativo. Entonces, digamos que esa es como el objeto nuestro. Y todo lo que trabajamos pues apunta a esta tarea, ¿sí? Fundamentalmente. Ese sería, o sea, todo lo que tiene que ver. Y con este ejercicio pues estamos haciendo revisión de escritura, revisión de contenido, la revisión de lo que tiene que ver con la escritura, de ustedes, o sea, cómo llegan, y de la lectura, ¿no? Están ligados las dos competencias a través del proyecto. Eso sería como por qué revisamos cada uno de los, eh, digamos, pasos, llamémosle pasos, para hacer una investigación, y en el caso nuestro, pues, concierne con un ejercicio práctico corto. ¿Sí? Ese sería el problema de investigación. Ustedes aquí en el campus pues tienen la presentación, la moldamos de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, y además eh, tienen un video pues, que intenta en cierta forma mirar. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que allí en el video lo explica muy bien y resume como lo que acabamos de ver en la presentación. O sea, la idea del video es como tomar eh, aquellos momentos necesarios para el desarrollo del planteamiento del problema. Esa sería como lo que resumimos en nuestro tema. ¿Sí? Y el video, pues de una manera muy didáctica, nos recoge todo aquello que acabamos de trabajar en nuestra presentación. Bueno, entonces, eso sería en el ejercicio que nos planteamos. Vendría entonces ya, abordamos el planteamiento del problema de manera general, pero hay que seguirle trabajando. Nosotros lo necesitamos de una manera no tan expedita en términos de lo que corresponde
el planteamiento del problema en una investigación mucho más grande y en otros momentos, pero sí es necesario que ustedes lo aprendan para posteriores momentos de su vida académica. Entonces, eh, usarlo es importante en este momento. Ya hicimos la parte de lo que significa la revisión del plagio, ¿cierto? Y el significado que tiene dentro del área de nuestro trabajo de escritura. Y estaría pendiente entonces la revisión de la pregunta y explicar la tarea que quedaría para la próxima clase. Eso sería como cerrando ahí en la primera parte de nuestro encuentro de hoy. Entonces, eso sería como preguntas, tendrían las preguntas de ustedes con respecto al tema. Los padres quedaron muy buenos. Lo que quisiera era como reunirlos todos en un espacio. Después miramos cómo hacemos para... Ya, este recurso me parece un recurso, eh, digamos, recurso didáctico que implica pues imagen, implica... Creo que no era. Ahí el panel nos da unos recursos bastante... Hay unos que están muy bien elaborados, ¿sí? Pues aquí no vamos a mirar de pronto la escritura, ¿no? En términos de si la pregunta es adecuada o no, en términos de la escritura. Pero sí nos posibilita mirar que existen recursos de estudio. O sea, miren cómo yo desde mi creatividad pues he ido organizando mi, mi propuesta y este programa, esta herramienta, la podemos eh, organizar con imagen y eso aporta al desarrollo de lo que yo quiero eh, trabajar. Entonces, pongamos aquí hay uno muy bueno, se nota que hubo una propuesta y que cada imagen corresponde a lo que se está argumentando. Me parece que hay una buena apropiación hay unos muy buenos. Se demuestra un trabajo organizado. Me parece que lo hicieron muy bien. Que muestra pues cómo se puede trabajar de otras maneras, ¿no? No solamente no me dio permiso. Bueno, uno puede agregar documentos. ¿No? De una vez agregó un documento de información.
Todos están muy buenos. Aquí empezamos el primero. Ese recurso es bastante... Profe, el mío está más arriba, fue el primero. Ya voy. Acá, este. Este es el primero. No, no, hacia arriba creo que no. Sí, mira, hacia arriba hay más. Este es el primero, el de los vertebrados. No, el mío antes que ese. ¿Sí? Sí, el mío es sobre las viviendas modulares. No, pero antes no lo habíamos trabajado. ¿No? No. Ah, aquí. Ah, no, este es el que yo les... Este, no. ¿Mm? Tiene... Entonces, ya te... Aquí creo que es el primero. Después sigue el de Natalia. Eso es el mío. El tuyo. Que sería el segundo. Muy buenos. Felicitaciones. Buen trabajo. Lo que tenemos que ver es a ver si alguno de ustedes tiene ese saber de cómo los podemos colocar todos en un espacio que no sea solo el WhatsApp. Bueno, esos son los que hay. Listo. Aquí falta el de... A los que ya están. Bueno, entonces me parece que aquí se hizo un buen trabajo. Los que faltan, pues por favor, no olviden eh, estos puntos son... Me gustó mucho el trabajo. Bueno, entonces quedaríamos aquí para seguir con la pregunta de que ustedes van a argumentar. Ya ustedes la tienen aquí. Pues, si le han hecho modificaciones, pues entonces la vamos a defender y luego hacemos la revisión. Eso sería como el ejercicio allí. No sé si hay preguntas con relación al tema que estamos abordando. Muy bien. Bueno, chicos, entonces digamos que vamos a hacerlo en orden alfabético, pero vamos a cortar aquí la teoría con relación a la práctica, ¿vale? Entonces podemos decir que a las 8:30 tenemos un espaciocito aquí. Empezamos con, aquí según la lista, acuérdense que la lista se está siguiendo aquí. Eh, en orden en la lista aparece Alzate Ochoa Valeria, sería esta.
Entonces sería en este orden, ¿sí? Que vamos a hacer las presentaciones y pues eso no es para demorarse mucho, solamente mostrar la pregunta y argumentar. Fundamentalmente argumentar, que sería este el orden. Aquí faltaría Natalia, ¿no? Iría aquí de último. Sí, profe, yo ya me matriculé. Entonces hay que actualizar la lista. Ok. Listo. Profe, entonces sería como mostrar el Padlet y pues hablar sobre la pregunta de investigación. Pues si lo van a hacer a través del Padre o si han hecho otro recurso, ¿no? ¿Sí? No hay problema. Ahí lo que nos interesa es defender por qué lo vamos a hacer, dar una especie de justificación. Ese sería como el No ocurre nada si la pregunta del Padlet es diferente a la pregunta del proyecto desde el primero que hicimos. no, porque si ocurre, eh, vamos a trabajar solamente con la que ya quedó para ustedes fija en su proyecto. Solamente vamos a trabajar con esa, ¿vale? Porque ya no podemos, lo que hicimos al principio es un ejemplo, lo tomamos de los conocimientos previos. Ahora, si alguno usó esa misma para eh, seguir su proyecto, no hay problema. Pero hoy sí ya vamos a usar la que verdaderamente corresponde al proyecto de aula. Y ya no le podemos, o sea, dilatar más ese paso y seguir trabajando sobre ella para mejorarla y darle mayor peso. Entonces ya necesitamos trabajar con la propia. ¿Sí? Esa sería como la recomendación. Entonces, digamos 8:45, porque mientras me demore aquí, para que ustedes también se organicen y hagamos el compartir de, de las preguntas y también pueden los demás participar. Es importante hacer ese ejercicio. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo?